gracias a ustedes. Quiero darle un especial agradecimiento a Linda Ambrosio, quien nos acercó al trabajo de Rafael, que a pesar de ser colega mío, por dos lados, no solamente arquitecto, sino también docente, sí, no lo conocía, y realmente es un trabajo sorprendente, importante, y decidimos hacer la presentación acá en Sexta República, dado que desde el 15 de diciembre va a tener su exposición el número áureo en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Pero la inauguración va a ser el 14. El 14. Que hago extensiva la invitación. Okay, gracias. Y entonces, bueno, ya tendremos oportunidad de ver en extenso el trabajo de Rafael para entonces, que a mí me llama la atención fundamentalmente por la vía de que es un trabajo de lo que Fernando Sabater, en estos días en la inauguración de la FIL, dijo: todo el conocimiento que abrevamos del aula no solo deviene de ser estudiantes, sino también de ser profesores. Y decía: nunca tuve un buen profesor que se considerara un sabio. Mis mejores profesores eran aquellos que estaban en el proceso continuo de aprendizaje. Y Rafael es un artista devenido del aula, pero no de los pupitres, sino desde ser profesor. Y esto es muy importante, que haya derivado de sus clases de geometría descriptiva en la Simón, que es una materia muy árida. que generalmente es una materia muy árida. Nosotros siempre la habíamos considerado un filtro. Sí, sí. En arquitectura, en los estudios de arquitectura, llega a ese acercamiento a las formas más sensuales de la naturaleza. Y es por ello que el Museo de Ciencias Naturales lo invita. Me da el privilegio. El privilegio de mostrar su trabajo plástico en sus salas. Y hoy tenemos el enorme privilegio, el honor de tener con nosotros a Federica Palomero, una gran amiga y una figura muy importante del mundo en ebullición de las artes visuales venezolanas de la pasada década. Ella fue curadora del Museo de Bellas Artes, fue posteriormente directora del Museo Sefardí de Caracas y una continua investigadora de los movimientos del arte universales y particularmente venezolana. Es una estudiosa de la obra de Víctor Hugo Irarrázaval, entre otros, y ahora se ha acercado a la joven obra de Rafael. Y vamos a ver cómo, si desde el Museo de Ciencias Naturales vamos a ver el acercamiento del trabajo de Rafael a la ciencia, a la naturaleza, cómo lo sitúa Federica en el mundo de las artes visuales. Bueno, muchas gracias de nuevo. Okay. Vamos a hablar de una obra realmente sorprendente, muy difícil de clasificar, sumamente individual. Vamos a ver, para empezar, dos ejemplos para las personas que no han tenido conocimiento previo de esa faceta de la obra de Rafael, porque pueden ver que hay al mismo tiempo algo muy abstracto y algo sumamente figurativo. Entonces esto desde luego produce, pues, no sé, no diría un malestar, no, pero no se sabe por dónde agarrar. Incluso yo creo que es una obra que es difícil ubicar en el tiempo y en el espacio. Algo nos sugiere que sí es contemporánea, pero no hay nada demasiado contundente, y tal vez la época de la historia del arte que sería más cercana al espíritu de la obra de Rafael sería el Renacimiento, porque hay un amor muy grande por la geometría, por la perspectiva y también por la representación de las cosas, de los objetos, de una manera muy precisa.
Lo que pasa que en el Renacimiento esos dos aspectos no se juntaban de un modo tan evidente. Por supuesto que estaban, pero la parte geométrica era más bien una especie de andamio, digamos, ¿no? Y aquí podemos ver cómo la geometría sostiene la otra parte, la parte figurativa, y la sostiene desde un punto de vista figurativo, y literal, pero también desde un punto de vista, digamos, más figurado, ¿no? Porque en efecto las representaciones que hace Rafael están fundamentadas en unos cálculos geométricos, matemáticos sumamente complejos, debo decir demasiado complejos para mí, que él proyecta entonces luego en la tela de esta forma sumamente precisa, que podríamos llamar casi obsesiva, ¿no? Entonces podemos ver conchas marinas, podemos ver aquí vuelos de mariposas, y esa paradoja, digamos, de ver algo muy abstracto y al mismo tiempo muy figurativo, pues puede ser una de las claves para entender su propuesta, ¿no? De hecho, si hablamos de abstracción geométrica, pueden ver que es muy sui generis, y que no nos conecta directamente con ningún movimiento abstracto geométrico, tal vez porque antes de conectarnos realmente con el arte, nos conecta pues con los cálculos, con la ingeniería, con cosas ajenas, digamos, a nuestro medio, los que estamos vinculados a las artes plásticas. Eso no quiere decir en absoluto que no sea un trabajo artístico, ni mucho menos, ¿no? Todo lo contrario, hay en Rafael, lo vemos en esas dos láminas y lo veremos después, una búsqueda de la perfección, una búsqueda de una armonía universal que termina siendo para él un fin del arte, y que en muchísimas épocas ha sido un fin del arte, particularmente en la antigüedad y en el Renacimiento, tal vez no tanto ahora. Por eso es una obra que tiene algo de contemporáneo, difícil de definir, pero no está directamente en relación con pues los movimientos que podemos ver ahora, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que explicaras un poco cómo tú trabajas, porque hemos hablado en tu taller y todos esos cálculos hoy día se pueden no solamente concebir, sino además proyectar a través de una computadora, ¿no? Y Sí. tú, pues, no lo haces así. Entonces, tú nos puedes explicar un poco. Yo voy a enseñar, pues, unas láminas donde se te ve Sí, mano a la obra. eso es literalmente manos a la obra. Sí, yo hago toda una estructura de andamiaje tridimensional en perspectiva que sostiene, por ejemplo, en este caso que estoy haciendo esta concha, lo que va a ser una concha, eso está sostenido todo a través de este andamiaje estructural geométrico que brinda la precisión de cada objeto en el espacio, de cada corte, de cada sección, y se podría decir que eso es el resultado de muchísima práctica haciendo perspectiva, y que pretende un poco ser como una manifestación de virtuosismo en el arte. Y digo virtuosismo porque por lo menos para mi punto de vista, en el arte contemporáneo hay mucha falta de virtuosismo, no en todo el mundo, pero se da mucho que gente que se declara artista no tiene ni siquiera el oficio que supuestamente ejerce. Entonces, yo de alguna manera pretendo como rescatar ese espíritu del oficio, del virtuosismo, que era característico, por ejemplo, en los pintores flamencos del siglo XV, en los pintores renacentistas, bueno, no solamente en ellos,
casi que en cualquier profesión seria, la persona tiene que tener un oficio, tiene que tener años de entrenamiento, y de ahí sale un resultado más o menos preciso, como puede ser un médico cirujano que se atreve a intervenir directamente un cuerpo humano y romperlo y sacarle el corazón y volverse a meter, y que además sobrevive el paciente. Bueno, aquí pasa un poco eso, lo de sobrevivir el paciente, porque son cosas muy arriesgadas en el sentido de que llevan muchísimas horas de esfuerzo, de precisión, de continuo trabajo que se va amontonando progresivamente en pro de la consecución de la obra, y que en cierto momento, por ejemplo, cuando tengo que colorear es manchar encima de este trabajo horriblemente preciso y difícil, exigente, y cuando uno colorea lo que hace es manchar encima, y tiene uno que atreverse realmente a manchar una cosa que le ha llevado 80 horas de cálculo, por ejemplo, y que además de esa mancha sobreviva al paciente. Es así como un logro de la voluntad humana contra el caos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, aquí por ejemplo se ve en este trasfondo una sección de un caracol calculado con la sección áurea. Claro, eso, la sección áurea y todos esos temas darían para hablar vamos a hablar. Pero esta sección es la sección del caracol que estoy haciendo aquí. Este es en 2 dimensiones, aquí lo estoy pasando a 3 dimensiones, todavía en la tapa de tinta. De esa tapa de tinta yo paso al color. Bueno, quizás lo que quiero recalcar es que es lo que decía antes, el resultado de muchos años de oficio, y que son los años de oficio y de entendimiento de la materia lo que permite pasar a niveles de realización superiores de cualquier materia que se tratara. Ok, gracias. Aquí tenemos un ejemplo de la época de los enciclopedistas, ¿no? Cuando había una voluntad pues, de hacer un inventario de todo lo que el ser humano podía conocer y dominar, y entonces se hacen esas planchas de entomología, de conquiliología, y pueden ver un trabajo extremadamente preciso también, pero la diferencia es muy grande porque precisamente esto está tomado directamente de la observación del natural, mientras que lo tuyo parte de algo que, siendo muy figurativo, podríamos prácticamente llamar una abstracción, ya que viene de un cálculo matemático. Mira, y hay una anécdota a propósito de esta lámina, que el director de esta materia, que no sé exactamente cómo se llama esta materia científicamente hablando, Conquiliología. bueno, para que veas que no lo sé. El director se llama igual que yo, Rafael Araujo, el director de esto en el Museo de Ciencias Naturales. ¡Qué divertido! Y yo me acerqué a él y él me dijo, ay sí, yo conozco tu trabajo. Y yo pensé que éramos prácticamente colegas porque trabajábamos en lo mismo. Y hablábamos idiomas totalmente distintos. Claro, sí, sí. Bueno, porque le decía que él usaba andamios para hacer sus obras y que después lo desechaba, pero que otras veces hacía pues obras con el andamio que había quedado de otras. Entonces estamos más o menos en ese espíritu, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de abstracción geométrica, no pensamos en Rafael, porque bueno, es otra cosa, pues. Pensamos, por ejemplo, en lo máximo de la abstracción geométrica, en el ejemplo, bueno, más contundente que es Mondrian. Puede ver, bueno, una geometría llevada a elementos muy elementales, solamente el uso de verticales, horizontales, planos, el rechazo total de la tercera dimensión, el uso de los colores primarios. Esto es lo máximo en abstracción geométrica.
Tanto que, por ejemplo, cuando su colega Van Desburg empieza a hacer lo mismo, pero con diagonales, hay una ruptura entre ellos, porque Mondrian dice que esto es algo barroco, realmente, ¿no? Entonces hay una voluntad muy dogmática, digamos, dentro de la abstracción geométrica que yo creo que no cuadra muy bien precisamente con tu trabajo, ¿no? Y por otra parte, la figuración pues ha evolucionado muchísimo, pero al mismo tiempo está sumamente imbuida siempre hasta en las vanguardias del siglo XX, como es el caso de Matisse, de la tradición de la historia del arte, y cuando vemos una naturaleza como esta, obviamente no podemos terminar de entenderla si no pensamos en las naturalezas muertas del siglo XVI, XVII, las españolas, las flamencas y las holandesas. Entonces, pues toda una tradición, por supuesto, allí, ¿no? Ahora bien, en Venezuela, esa dicotomía, digamos, entre la figuración y la abstracción ha adquirido dimensiones así como muy dramáticas, muy épicas, y es un contexto que yo creo que es importante recordar en relación con Rafael, porque él es precisamente el que hace como la síntesis, ¿no? Durante muchísimo tiempo el arte venezolano no solamente era un arte figurativo, sino que además, bueno, era un arte, digamos, de un cierto nacionalismo inocente, que no presentaba ningún conflicto, digamos, y que se inscribía en una tradición y además en un consenso, es decir, que para las personas en Venezuela el arte era Cabré y ese tipo de cosas y todo lo que podían reconocer que formaba parte de su entorno. Entonces, cuando llegan los disidentes, cuando llega Alejandro Otero y luego Soto, Cruz Díaz, etc., por supuesto, la ruptura es, pero terrible, ¿no? Y por supuesto es una ruptura además buscada, es una ruptura totalmente programada por los abstractos geométricos. Ellos no se hacen abstractos geométricos así por casualidad. Son unos jóvenes muy rebeldes que están en París y que quieren hacer un arte lo más alejado posible de la tradición figurativa de la Escuela de Caracas. Ejemplo perfecto, Manuel Cabré. Entonces van hacia la vanguardia más extrema de su tiempo, ¿no? Y crean entonces en el ámbito del arte venezolano una especie de beligerancia, digamos, que se ha mantenido prácticamente hasta nuestros días, los abstractos, los figurativos y cada quien desde pues su casa, ¿no? Entonces yo creo que también es interesante ver que hay, bueno, otras opciones que se pueden presentar, ¿no? Ahora, yo quisiera hablarles de manera mucho más general de la geometría en el arte, pero a través de unos poquitos ejemplos, porque si no vamos a amanecer, ya que es una constante en todas las culturas, las más cercanas, las más lejanas, y en todas las épocas también las más cercanas y las más lejanas. Entonces solamente unos pequeños ejemplos. La espiral, porque vamos a volver a hablar de espirales muchísimo con la obra de Rafael. Aquí la cultura guanche utiliza la espiral como un símbolo muy primitivo y al mismo tiempo pues muy profundo. Es la evolución de la vida, es ir hacia el infinito, y un artista contemporáneo canario como Martín Chirino, por ejemplo, retoma todavía la espiral. Aquí vemos la cultura precolombina, que usa también con muchísima delicadeza, mucho refinamiento, formas geométricas. Entonces estamos empezando a ver que en culturas que son lejanas en la geografía, pues se impone ese esquema geométrico. Entonces podríamos pensar que se trata pues de un arquetipo. ¿Qué es un arquetipo? Podríamos ir, bueno, a la definición de la Real Academia, por supuesto, nos dice, entre tantas otras cosas, imágenes o esquemas congénitos con valor simbólico que forman parte del inconsciente colectivo. Yo creo que esa es
la acepción, digamos, más cercana a nuestro mismo concepto del arquetipo, que viene, por supuesto, de Jung y que tiene que ver con esto, con ese fondo común de la humanidad, esto que compartimos todos los seres humanos y que es expresado a través de la geometría, tal vez un deseo de ordenar el mundo, de dominar el mundo a través de formas ya organizadas, digamos, ¿no? Y eso en el arte latinoamericano, por ejemplo, es sumamente presente. Es decir, la geometría en América Latina es para sobreponerse al caos de la naturaleza. Entonces, en este sentido, realmente se trata de un arquetipo, ¿no? Y finalmente, bueno, hay otra definición que es muy cercana, pero que amplía un poco, es un tipo soberano y eterno. Eterno es muy importante porque, bueno, desde los tiempos más remotos hasta hoy día, ¿no? Sirve de ejemplar y modelo al entendimiento y a la voluntad humana. Y la geometría realmente es esto. Entonces aquí lo vemos pues, en unas formas, digamos, bastante simples, que podríamos llamar primitivas, no es peyorativo en absoluto, como ustedes saben. Y aquí lo vemos con un nivel de refinamiento realmente muy impresionante, que es la cultura visigoda, es decir, bueno, lo que se producía pues, en España antes de la llegada de los musulmanes, ¿no? Y pueden ver que al ser un arte nómada, es un arte que le da muchísima importancia al refinamiento. O sea, ellos no pueden ser arquitectos porque viven en carpas, entonces todo su potencial artístico, digamos que lo expresan precisamente a través de objetos que son fáciles de transportar. Aquí tenemos brazos de una cruz y pueden ver todo el trabajo de filigrana y de orfebrería basado pues, en esquemas y en pautas geométricas. Aquí algo muy impresionante, en los monasterios benedictinos de Irlanda, durante los siglos 7 a 9, donde se refugiaron muchísimos monjes durante las invasiones de los vikingos. Ellos se dedicaron a hacer unos manuscritos, o lo que se llama también miniaturas o iluminaciones sobre pergamino, y aquí vemos unos esquemas geométricos de una complejidad realmente asombrosa, tanto que para uno poderlo apreciar bien tiene que usar una lupa, y ellos no lo hicieron con lupa. Es muy impresionante porque, por ejemplo, esos lazos que se van tejiendo, que pasan uno encima y debajo del otro, en esquemas que se repiten, pero que además tienen todas sus variaciones, etc. Puede haber en una página así como 160, 170 lazos que se van tejiendo y entrecruzando. Todo eso se vuelve algo como obsesivo, algo adictivo, digamos, ¿no? Y entonces el monje que está dedicado a eso dentro de su monasterio, totalmente aislado del mundo, bueno, llega el momento que se despega pues del mundo y que llega pues a una trascendencia, a otra realidad que tiene mucho que ver desde luego con la experiencia mística, pero a través pues de esa geometría. Aquí tenemos un ejemplo más cercano, que es un mosaico de la Alhambra de Granada. Bueno, se habla mucho de que los musulmanes tienen un arte anicónico, por lo que han desarrollado muchísimo los esquemas geométricos. Eso no deja de ser un poquito verdad y un poquito falso, digamos, porque sí podían representar figuras humanas con tal de que no tuviera nada que ver con personajes religiosos, pero tenían un conocimiento muy profundo de las matemáticas que los ha llevado pues, a desarrollar esos esquemas geométricos. Aquí tenemos el modelo de cómo se va desarrollando. Lo mismo, entonces se desarrolla sobre paredes todo el tiempo lo mismo, pero con sus variaciones que hace que uno pierde finalmente la noción del espacio. Y aquí tenemos un ejercicio muy parecido hecho por Rafael. No sé si nos quieres comentar algo brevemente sobre esto. Bueno, es un modelo de la Alhambra hecho sobre
la estructura que se ve en el borde, que es como una filigrana hexagonal. Lo que a mí me hizo mucha gracia fue que este diseño, que es de la Alhambra, saliera con una estructura, con un grid, ¿cómo se dice? Un entramado tan distinto a los entramados ortogonales que uno está acostumbrado, que casi todo es cuadrado en la vida cotidiana. Entonces, que saliera de entramado de círculo, y además que saliera tan perfecto y que es, en efecto, una cosa que uno ve idéntica en la Alhambra, me entusiasmó mucho geométricamente. Claro, sentiste un parentesco. Sí. Y bueno, yo quería que Rafael nos dijera si con este libro vamos a ser tan virtuosos como él. Ah, sí, Este es un libro, los libros de colorear. este es un para libro de adultos. colorear que sacó Rafael y que él puede hablar un poquito sobre él. Sí, es un libro de colorear que lo hicimos a propósito de la sección Áurea el año pasado y tuvo muchísimo éxito. Se lanzó a través de una crowdfunding y se vendió muchísimo. Y bueno, adentro tiene figuras como las que les enseñé, que yo no sé muy bien cómo se colorean, pero por lo menos se vendió como libro de colorear. No, es que ahora, bueno, esto y además es como una especie de terapia, es súper relajante, ¿no? Bueno, el otro día fui a la FNAC, a la FENAC, como dicen aquí, con mi hija, y ella pregunta por la sección de libros de colorear, y entonces el vendedor le dice, para adultos, y ella me dice, mami, eso suena como pornografía, para adultos, ¿no? Y es ese tipo de libros que ahora, bueno, se estira muchísimo, Bueno, es una belleza. este era para adultos. Sí, Ese es para pero se muy consigue aquí, decente. ¿no? Se consigue, bueno, tengo varios aquí. Se consigue aquí. En realidad se vende en Amazon en Estados Unidos, no es muy fácil de conseguir. Pero hoy está aquí. Hoy está aquí, si alguien quiere comprarlo, obviamente. Bueno, queda darle las gracias y invitarlos el 14 de diciembre a las 7 p.m. en el Museo de Ciencias Naturales a la apertura de la exposición de Rafael. Muchas gracias.